Bienvenidos todos, mi nombre es Gerardo Aste, soy sacerdote de la Compañía de Jesús, Jesuitas, y hoy vamos a iniciar juntos un breve curso acerca del mal. La sesión de hoy tendrá dos partes, una primera y breve para explicarles los objetivos del curso, y una segunda en donde daremos inicio al curso en sí. Así es que sin más preámbulos, permítanme presentarles la presentación. La primera parte, entonces, que les anuncié es la introducción al curso que trata de Dios, del mal y de mi libertad. La existencia del mal ha inquietado al ser humano desde que empezó a preguntarse acerca de sí y del mundo que lo rodea. ¿Por qué existe el mal? Más precisamente, si Dios es bueno, ¿por qué hay mal en el mundo? Y si Dios existe, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Y por qué Dios no hace algo para evitarnos los dolores y sufrimientos? Bueno, pues el objetivo de este curso será no hacer una reflexión acerca del mal o de la muerte. Sería demasiado, digamos, etéreo. Lo que busca es responder a las principales preguntas acerca del mal y la muerte. Además, busca mostrar la impecable coherencia de la lógica cristiana y presentar a Jesús como una respuesta completa y plenamente satisfactoria al problema del mal. Entonces, ¿qué haremos? Para poder responder a las preguntas que nos inquietan, primero debemos definir los parámetros. Es decir, tener claridad respecto a la idea de tiempo que manejamos y que manejan algunas religiones, y después exige aclararnos cómo entendemos a la persona humana. Esto es muy importante porque está a la base de toda nuestra comprensión. Entonces, cualquier respuesta que demos va a estar en función de cómo entendemos el tiempo y cómo entendemos a la persona humana. Y segundo, veremos las respuestas que dan algunas religiones al problema del mal. Estas respuestas dependerán de la manera como se entiende el tiempo y la persona humana. En tercer lugar, nos detendremos en la respuesta judeocristiana al problema del mal y la muerte. En particular, veremos lo que nos enseña el Génesis y cómo la respuesta al problema del mal y la muerte se apoya en nuestra libertad. Finalmente, veremos las consecuencias del ejercicio de nuestra libertad. La referencia para todo este curso es un libro que tengo que es parte de la serie Dando Razones de Nuestra Esperanza. Es el primer tomo de la serie y se llama precisamente El Problema del Mal. Este libro lo van a encontrar ciertamente en Amazon porque en físico ya se han agotado. Si desean otros libros míos, pueden llamar a Pilar al número que tienen en pantalla. Bueno, ¿cuál es el programa? El programa entonces que seguiremos en este breve curso de 7 sesiones. Primero, el punto de partida, que es la manera de entender el tiempo y la manera de entender a la persona, al hombre y la mujer. En segundo lugar, la pregunta acerca del mal y las respuestas de algunas religiones. Vamos a ver la respuesta de Oriente. La respuesta al problema del mal de las religiones de Oriente es la reencarnación. Y la respuesta de Occidente al problema del mal es la resurrección de los muertos. Dos conceptos completamente distintos y opuestos entre ellos. No tienen nada que ver el uno con el otro. En tercer lugar, la respuesta judeocristiana se encuentra en el Génesis. Entonces vamos a ver el Génesis, pero en concreto los 3 primeros capítulos. Es decir, primero vamos a ver que el Génesis nos enseña que Dios lo hizo todo bien. Él no creó el mal. Entonces, si no creó el mal, ¿cómo así existe? Segundo, la segunda enseñanza es que el Dios creó al hombre y a la mujer y les dio libertad para que le ejerzan la libertad. Y la tercera enseñanza es que
Lo que cree el mal es el mal uso que el hombre y la mujer hacen de su libertad. Entonces, en resumen, vamos a ver pues que Dios no cree el mal lo creamos nosotros y vamos a explicarlo a lo largo del curso. Por último, vamos a ver las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Cómo procederemos en este curso? Nos vamos a reunir todos los lunes en forma virtual por Microsoft Teams, que supongo que ustedes no han tenido dificultad en conectarse. Y lo haremos desde hoy, lunes 27 de mayo, hasta el lunes 15 de julio. 7 lunes, de 7:30 a 9 de la noche, como máximo, ¿no? Porque lo más probable es que sea bastante menos de hora y media. Pero estoy dando ese margen porque me es un poco difícil calcular el tiempo. Espero cubrir lo propuesto en estas 7 sesiones. El enlace para todo el curso es el que han usado para entrar a este. Es el mismo enlace que ustedes van a poder acceder para todas las sesiones. Si alguien lo pierde, puede entrar a mi canal y en la parte superior del canal hay una sección de enlaces visible y el primer link visible es el del curso. Además, grabaré las sesiones y las colgaré en mi canal de YouTube. Esa es la dirección de mi canal de YouTube. Pueden entrar ahí y podrán verlas, revisarlas. Si algún día no pueden asistir, pues ahí estarán al día siguiente. Además, podrán hacerme las preguntas por el chat de Teams. El Teams tiene un chat, ustedes pueden hacerme las preguntas y yo en la siguiente sesión le dedicaré 10 minutos a responder a las preguntas que se me hagan. El costo del curso es 0. La asistencia es libre y gratuita. No se cobrará por el curso. Sin embargo, si desean, pueden ayudarnos a apoyar las obras espirituales que llevamos con colaboraciones voluntarias, pero no se sientan obligados. Al final de cada sesión dejaré a la vista las coordenadas bancarias. Por ejemplo, la parte superior es para transferencias dentro del Perú. Pueden hacerlo por Yape o por una transferencia bancaria que es relativamente fácil. La parte inferior es para hacer transferencias desde el extranjero. Mi sugerencia, si lo hacen desde el extranjero, es hacerla solamente a través de PayPal o Western Union. Esa es la información que necesitan, además que es mucho más económica. Si hacen una transferencia bancaria desde el extranjero es bastante costosa. Realmente serán pues $25, $30 aproximadamente por transacción. Y abajo les pongo de nuevo la información de los libros que tiene Pilar que ustedes pueden revisar. Entonces vamos a pasar directamente al tema que nos ocupa, que es el tiempo y la persona. El objetivo de esta primera sesión son los siguientes. Primero, mostrar que la pregunta acerca del mal se responde en función de cómo se entiende el tiempo y cómo se entiende el hombre y la mujer. En realidad no solemos ponernos a pensar en esto, lo damos por supuesto, pero hay una gran diferencia cuando nosotros nos damos cuenta de cómo se entiende el tiempo en el cristianismo y cómo se entiende el hombre y la mujer en el cristianismo. Eso significa que las respuestas que se den al problema del mal serán diversas en las distintas religiones en función de cómo cada grupo religioso entiende el tiempo y entiende al hombre y a la mujer. Segundo, vamos a entender mejor las afirmaciones de fe cristiana y vamos a entender cómo nos diferenciamos de otras propuestas religiosas. Y lo haremos al descubrir cómo el cristianismo entiende, volvemos a lo mismo, el tiempo y el hombre y la mujer. Finalmente, vamos a definir el terreno en el que nos vamos a mover en adelante, porque el entendimiento de estos fundamentos, como son el tiempo y la persona, es clave para toda la teología, para entender el cristianismo, básicamente. Entonces aclararemos conceptos y subrayaremos los cimientos básicos de la teología cristiana. Entonces empecemos pues con Dios y el mal. Partimos del supuesto de la existencia de Dios. Y partimos del supuesto de que nuestra formación religiosa de base
es el judeocristianismo. Es decir, el cristianismo surge sobre las espaldas del judaísmo. Jesús fue judío, María fue judía, los apóstoles fueron judíos y la primera iglesia hasta los años 40 del primer siglo fue toda judía. Después de los años 40 empiezan a entrar no judíos que causarán un problema en la iglesia que unos años después van a resolver, y a partir de entonces masivamente entrarán no judíos. Pero la base del cristianismo es el judaísmo en realidad, las creencias del judaísmo. Entonces, ¿cómo entiende el tiempo y la persona humana el judaísmo? Es lo que vamos a ver porque así lo entendemos nosotros. Hemos bebido de las enseñanzas bíblicas y nuestra manera de pensar está marcada por estas enseñanzas. Por eso nos quedaremos en la sección 4, 5, 6, etc. Nos vamos a quedar en el Génesis, en donde se describe a Dios como el hacedor de todo. Como un Dios bueno, que lo único que sabe y puede es hacer el bien. Dios no puede hacer el mal porque es puro bien, y del puro bien no puede salir mal alguno. Y si Dios es total bondad, una vez puesto a crear, tiene que hacerlo todo bueno. Génesis 1 veremos, nos dice que Dios lo creó todo, y que todo lo que hizo fue bueno, y que todo estuvo muy bien. Si ustedes se fijan en el primer capítulo de Génesis, cada vez que termina un día, termina ese día diciendo, y vio Dios que estaba bien, y así terminó ese día, y pasa al siguiente día. Y finalmente, vio Dios que toda la semana, los 6 días anteriores, estuvo todo bien hecho. Y vamos a ver que el hombre y la mujer no solo fueron creados buenos, sino que además fueron hechos a imagen y semejanza de ese Dios bueno. Pero nosotros experimentamos otra realidad. El mundo no parece ser todo bueno, pues experimentamos y sufrimos la existencia del mal. Constatamos que la vida está llena de dolores, sufrimientos, tristezas, pesares, injusticias, abusos, infidelidades, mentiras, pecados, enfermedades y muertes. Luego, si Dios es bueno y todo lo ha creado bien, ¿por qué existen el mal y la muerte? ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué muere el inocente? ¿Cómo un Dios bueno permite el nacimiento de niños malformados o el sufrimiento de tantos pobres, inocentes y necesitados? La enfermedad, la muerte y el sufrimiento de los inocentes son el mayor obstáculo para aceptar la existencia de Dios y en particular para aceptar que es un Dios bueno. Entonces, ¿cómo conciliar la afirmación de un Dios bueno con la realidad del mal en el mundo? Porque la experimentamos, la vemos, basta abrir los periódicos para darnos cuenta que estamos invadidos por el mal. De hecho, el mal existe. Y si Dios no lo creó, ¿quién lo creó? ¿Cómo aparece en el mundo? Bueno, pues son tan importantes estas preguntas que todas las religiones serias se van a preocupar de responderlas. Incluso los filósofos griegos de hace 2500 años se preguntaban acerca de esto. ¿Cómo aparece el mal en el mundo? Pero antes de ver el tema del mal, es necesario revisar los supuestos que están a la base de ellas, porque eso nos ayudará a entender por qué el cristianismo propone esta respuesta y por qué otras religiones proponen otras respuestas. Entonces veamos el tiempo. Me limitaré a 2 visiones del tiempo. Primero, a la visión occidental o judeo-cristiana, que después va a ser pues Europa y hacia Occidente. Y después la visión oriental o griega, porque en la antigüedad los griegos pensaban como los orientales, como el hinduismo y el budismo. Los griegos recién se adquieren la visión del tiempo occidental con el cristianismo, con la iglesia griega ortodoxa.
Pero antes pensaban como los hindúes y los budistas. Entonces veamos la visión occidental. ¿Qué piensa el judeo-cristianismo del tiempo? En esta cosmovisión, el tiempo es lineal. Es decir, todo en la vida tiene un inicio y todo tiene un fin. Todo empieza y todo termina. Esta manera de ver el tiempo y la vida tiene su origen en la comprobación práctica de que todo nace y todo muere, y que nada escapa de la ley implacable de la vida y la muerte, de un inicio y de un fin. En consecuencia, todo tiene un principio, un punto de partida, un nacimiento, y todo tiene un final, un término y una muerte. Según esta visión, nada puede existir sin un origen y sin un creador. Porque de la nada no sale nada, a menos que haya una causa que produzca lo que hay. Pues si lo que existe ha tenido un inicio y un punto de aparición, tiene que haber tenido una causa o un iniciador. Pues nada puede salir de la nada sin una causa que la produzca. Esto es una de las tesis de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. Y para nosotros la causa y el origen de todo es Dios. Él es el creador. Y todo incluye, esto es sumamente importante, incluye el tiempo, es decir, la historia, y por supuesto también incluye el espacio. Dios ha creado el tiempo, Dios ha creado el espacio, y nosotros vivimos en una dimensión espacio-temporal, digamos, en donde todo lo que existe ahí es creado por Dios. Pero si Dios es creador del tiempo y del espacio, Dios no puede estar sujeto al tiempo ni al espacio. Dios está más allá del tiempo y más allá del espacio. En la dimensión de Dios, que es donde nosotros terminaremos después de esta vida, no hay ni tiempo ni espacio. Lo que hay es eternidad. Entonces acá hay dificultades para entender porque uno dice que uno se va al cielo o se va al infierno, pero irse al cielo y irse al infierno supone un espacio. Entonces la teología más bien afirma esto diciendo, uno vive en cielo o existe en cielo o existe en infierno. Es decir, la existencia en la dimensión de Dios puede ser de cielo o puede ser de infierno. Pero no es un espacio físico como el que nosotros conocemos acá. Por eso es que la existencia en el otro mundo será absolutamente, completamente distinta a lo que aquí estamos acostumbrados. Entonces no hay espacio, pero tampoco hay tiempo. Lo que mete en conflicto la creencia o la afirmación de fe del purgatorio. De hecho, el purgatorio es un problema para la Iglesia porque aparece recién en el libro de los Macabeos, antes no se escribía del purgatorio, y no se dice una sola palabra en el Nuevo Testamento del purgatorio. Entonces el purgatorio, que supone tiempo y supone espacio, está como colgado con pinzas en la teología y los teólogos hacen malabares para poder explicar esto, pero es muy difícil porque el tiempo y el espacio están en esta dimensión de creación. En la dimensión de Dios no hay ni tiempo ni espacio. Y una vez que morimos y pasamos a la dimensión de Dios, dejamos de vivir en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo será? No tengo la menor idea. Por eso es muy difícil de explicar. Además, todo lo que existe ha de haber sido creado de la nada, porque todo tuvo que tener un inicio y todo tiene un fin. Por su parte, Dios, el creador de todo, tiene que ser increado y eternamente existente. En una visión lineal, así como ha habido un momento de creación, de inicio, tiene también que haber un tiempo de conclusión y de fin. El judeocristianismo piensa que todo lo que ha venido a existir concluirá, y por eso habla del fin de la historia, del fin del mundo, del fin de los tiempos. Todo tiene un fin, un término, una meta, que es el fin de los tiempos o el fin del mundo. Y hacia esa meta caminamos. Para Israel,
o el cristianismo, todo se dirige hacia un final que se define como el encuentro último y definitivo con Dios, el Creador. Pues así como Dios es el origen de todo, es también la meta y el destino de todo lo creado. Y es la meta también del tiempo y de la historia, pues al final del tiempo está también Dios. Ahora bien, el pueblo de Israel construye su fe sobre las promesas de la alianza, con la absoluta certeza de que Yahvé es su creador, su único principio, y que su único fin es volver a él. Yahvé se escribe en realidad YHWH. ¿Por qué? Yahvé es el nombre de Dios en hebreo bíblico. El hebreo bíblico no usa vocales, y al no tenerlas, la pronunciación original se ha perdido en el tiempo. Lo más probable es que se haya pronunciado en los inicios como Yahweh, pero algunos, tal vez influidos por el sustituto Adonai, que significa Señor, prefieren pronunciarlo Jehová. En realidad, el nombre es YHWH. Israel cree que todo ha salido de Dios y que todo debe volver a Él, pues hemos sido hechos para Él. Y la historia no es otra cosa que un camino, un peregrinar, de vuelta al Creador. Ahora veamos la otra visión del tiempo. ¿Qué piensan los orientales o griegos del tiempo? La mentalidad religiosa oriental tiene una visión circular del tiempo y de la historia. Y conciben el tiempo como si fuese un anillo cerrado o una espiral infinita que va hacia arriba y hacia abajo. Tal vez basándose en la observación de ciclos repetitivos de la naturaleza, como son el día y la noche, que siempre es el día y la noche, vuelve a haber día y noche, vuelve a haber día y noche, o las estaciones o las mareas. En esta visión circular, nada tiene principio y nada tiene fin. Por lo tanto, no existe el concepto de creación. No es necesario. Entonces, lo que afirman, los que sostienen esta visión, es que todo ha existido siempre. No existe la idea de la nada, ni del fin de la historia. Para los griegos, la materia es eterna. Siempre ha existido y siempre existirá. Dentro de esta materia aparecemos y desaparecemos, tornamos y retornamos. Y nos reciclamos en esta materia hasta el infinito. De esta visión circular de la existencia se deriva la idea oriental de reencarnación. Por ejemplo, Platón. Platón, el filósofo griego Platón, era un exponente de la reencarnación. Estaba convencido de que así era. Ahora veamos la persona humana. ¿La persona es alma y cuerpo o solo alma a la que se le añade un cuerpo? ¿Qué cosa es alma? Definamos un poquito primero. Alma viene del latín anima, que significa soplo, vida. En griego alma se dice psyche, y de ahí vienen palabras como psiquis o psíquico, psicología, etc. El alma es el componente espiritual de los seres vivos. Es su principio vital, es aquello que los anima, les da aliento, les da vida y les da fuerza. Por tanto, el alma es aquello que diferencia a un ser vivo de un cadáver. Físicamente pueden estar iguales. La diferencia entre un muerto y un vivo es el alma, porque el cadáver no está animado, en cambio el ser vivo está animado. Si el alma es el principio vital de los seres vivos, debemos aceptar que los animales también tienen alma, porque podemos distinguir nosotros entre un perro vivo y un perro muerto. El asunto es que tienen diversos grados de conciencia. Sienten, recuerdan, tienen personalidades, pero el problema de los animales es que no parecen tener conciencia de futuro, ni de finalidad, ni de sentido, y menos de Dios. El animal no se preocupa de pensar en el futuro, porque no tiene conciencia de futuro.
vive el ahora. Ahora tiene que hacer y va a hacer lo que está programado en su ADN y automáticamente lo va a hacer. Como por ejemplo va a guardar, en el invierno va a guardar lo que tiene que guardar, como las ardillas, sus castañas para pasar el invierno, pero eso lo hace en automático. Como los pajaritos construyen nidos, las ardillas guardan castañas. Pero no es que piensan guardar castañas porque piensan en el futuro. También debemos suponer que las plantas están animadas, porque hay diferencia entre un árbol muerto y un árbol vivo. Entonces, algún tipo de alma tienen las plantas. El alma es el centro vital de coherencia interna, en donde reside el yo profundo y que concentra todos los movimientos interiores vitales nuestros. Inteligencia, conciencia, afectos, sentimientos, deseos, conductas, personalidad, etc. Pero el alma está compuesta por dos cuerpos, el cuerpo psicológico y el cuerpo espiritual. Sin embargo, los animales tienen alma, pero no tienen un alma como la del hombre. Le falta a los animales el cuerpo espiritual. Solo tienen cuerpo psicológico, por eso se acuerdan, sienten, hay psicólogos para animales, etc. Pero ellos no tienen la dimensión espiritual del alma que es propia del hombre y que le permite tener el sentido de Dios. Los animales no toman decisiones, reaccionan. El hombre toma decisiones, porque en el cuerpo espiritual del hombre radica la base de las decisiones de los hombres. Por ejemplo, nosotros somos un compuesto de tres cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo psicológico y el cuerpo espiritual. Esos tres cuerpos nos componen, nos configuran y forman la persona. Pero estos tres cuerpos se pueden dividir en dos. El cuerpo físico, que es el cuerpo, y el alma, que como ustedes ven tiene dos componentes, el psicológico y el espiritual. Los animales, en cambio, los animales tienen cuerpo físico y solo cuerpo psicológico. No tienen cuerpo espiritual. Los animales no tienen sentido de Dios, no tienen sentido de la muerte, salvo algunos. El elefante, por ejemplo, durante una hora de inicio, ronda al elefante muerto y después al ratito se olvida y se va. Y el cuerpo. El cuerpo es la parte física, material, sensible y visible de la persona humana y de las plantas y de los animales. En el cuerpo se ubican el dolor y el placer. En el cuerpo están los sentidos, que son los que nos permiten conocer y gozar de la vida. Entonces, dicho esto, veamos las dos visiones con respecto a la persona humana. ¿Qué dice la visión occidental judeo-cristiana? ¿Qué cosa es la persona? Para el judeo-cristianismo, y debido a su visión lineal del tiempo, el hombre tiene que haber tenido un principio y tiene que haber sido creado de la nada, tanto en cuerpo como en alma. Y el cristianismo entiende que esto sucede en el momento de la concepción. En el momento de la concepción la persona está. Por eso se opone al aborto, porque desde la concepción hay persona. Lo único que se requiere, no se añade a nada al óvulo fecundado. Solo hay que esperar que el óvulo fecundado se desarrolle, pero ya está la persona. Hay que esperar. Si se añadiese algo al óvulo fecundado adicional después de 2 o 3 meses, qué sé yo, entonces podríamos decir que en la concepción no hay persona. Pero no es así. No se añade nada. Ya está la persona. Lo que pasa es que no la identificamos porque en los primeros días o en las primeras semanas no se distingue a la persona. Pero en realidad ya hay que esperar nomás. El judeocristianismo sostiene que el alma no es eterna sino creada, pero es inmortal. Es decir, ha sido creada para no morir. Entonces todos nosotros tenemos un cuerpo que muere y estamos animados por un alma inmortal que no muere. Y su destino final, en cuanto parte del hombre, es el encuentro definitivo y para siempre con Dios.
El judeocristianismo entiende que el hombre no es solo alma, sino cuerpo y alma, unidos, indivisibles, no se pueden separar. Es una unidad indisoluble e indivisible de cuerpo y alma, análoga al agua. El agua es H2O. Cuando los átomos de hidrógeno se juntan al átomo de oxígeno, aparece el agua. Pero si se separan el hidrógeno del oxígeno, ya no hay agua. De la misma manera es la persona. Cuando su cuerpo se une a su alma, hay persona. Cuando se separa el cuerpo del alma, ya no hay persona. Lo que queda es una parte de la persona, que es el alma, pero no es persona. El alma no es persona. Así como en el agua, si separan hidrógeno y oxígeno, esta deja de existir, no hay agua. De la misma manera, cuando en el hombre se separan cuerpo y alma, el hombre deja de existir, ya no hay hombre, desaparece. Una gran tragedia para el judaísmo y el cristianismo. En la concepción judeocristiana, si no hay cuerpo o no hay alma, no hay hombre. Por eso hay una distorsión cuando nosotros pedimos por el alma de los del purgatorio, ¿no? Porque no tiene mucho sentido, porque estamos pidiendo por una parte de una persona que esté en el purgatorio. Hay que pedir por la persona. La persona va a recuperar el alma de esa persona, que no es la persona, es solamente una parte, tiene que recuperar su cuerpo para que la persona vuelva a existir. No es posible cuerpo sin alma, pues el hombre es una unidad indivisible cuerpo-alma. El alma puede existir sin el cuerpo, pero el alma no es el hombre, es solo una parte de él. Luego, para que el hombre exista, es necesario que coexistan cuerpo y alma. Es necesario que el alma recupere su cuerpo para que vuelva a ser la misma persona. Y por tanto, los cristianos definimos o creemos en la resurrección de los cuerpos. Lo decimos en el credo, porque si los cuerpos no resucitan, no hay nada. La persona simplemente está extinta, eliminada, no existe. La única manera de gozar en cielo es con cuerpo, para que sea la persona la que disfrute. ¿Y qué dice la visión oriental o griega de la persona? En esta visión la persona es solo alma, a la que se le une un cuerpo. Pero para ellos la persona es solo alma. El hombre es alma que tiene o se viste con un cuerpo. Y según esta visión, el alma se encuentra como encarcelada en un cuerpo que se corrompe. Y el cuerpo que tiene lo usa para moverse en el universo material. El cuerpo no define al hombre, es solo su vehículo. Es un vestido, un añadido, un ropaje que se anexa al alma. Por eso con cada muerte, el alma, que es la persona, se vuelve a reencarnar con otro vestido, con otro cuerpo, con otro ropaje. Para ellos el cuerpo es solo materia y con la muerte se recicla en el universo material. A causa de la visión circular del tiempo, la materia ha existido siempre y siempre existirá. A causa de la visión circular que tienen del tiempo, el alma es eterna e inmortal. O sea, no solamente inmortal como nosotros creemos, sino ellos afirman que es eterna, que siempre ha existido y que siempre existirá. Es eterna porque no ha tenido principio y es inmortal porque jamás morirá. Siempre ha existido y siempre existirá. Con el redescubrimiento de la filosofía griega, esta visión griega de la persona se coló, se infiltró en el cristianismo y lo afectó. Y se empezó a hablar de la persona como alma. Por ejemplo, hay que rezar por las almas del purgatorio, que no tiene en realidad sentido desde el punto de vista cristiano como Jesús la entendía. Pero para el cristianismo la persona no es alma, como hemos visto. El alma es solo una parte de ella. Como en esta visión la persona es solo alma, ella es lo único que vale la pena cuidar. Es decir, como en la visión oriental. La persona es alma, es lo único que vale la pena cuidar. Mientras que el cuerpo, como es mortal y no hace al hombre, no es tan importante.
Por eso es que en el mundo oriental, en India, en esas zonas, no le presta mucha importancia al cuerpo en realidad. De hecho, no hay movimientos sociales. Los movimientos sociales, si hubiese, es porque los importan de Occidente. Pero a ellos no les interesa, porque el cuerpo no vale. Lo que vale es el alma. Y si bien el cuerpo es una ayuda para el alma, porque le permite a esta moverse, es principalmente un estorbo. Solo hay que cuidarlo en la medida en que sirva y ayude al alma. Un típico exponente de la concepción griega del hombre fue Platón. El famoso, el extraordinario filósofo Platón, fue exponente de la concepción griega del hombre. En cuanto a filósofo griego antiguo, Platón sostiene que el hombre es solo alma con cuerpo, y lo que lo constituye no es su cuerpo, ni su compuesto alma-cuerpo, sino solo su alma. Pero reconoce que hay una interdependencia entre cuerpo y alma y que es necesaria una comunicación entre ambos. Pues, ¿por qué cuando estoy contento, alma, sonrío, cuerpo? ¿Por qué cuando deseo hablar, alma, mis labios se mueven, cuerpo? Debido a la influencia griega en el pensamiento cristiano, la filosofía occidental retomará esta preocupación. De hecho, más tarde, en el siglo XVI, Descartes dirá que lo que hace posible la intercomunicación cuerpo-alma es la glándula pineal. ¿Por qué? No tengo idea, no lo dice. La teología cristiana actual busca recuperar la idea de persona humana que tuvo el judaísmo y también el cristianismo durante el primer milenio. O sea, durante los primeros 1000 años, la Iglesia pensó como queremos recuperar. Que la persona humana es una unidad indivisible cuerpo-alma, y si bien con la muerte el alma se separa del cuerpo, para que el hombre vuelva a existir deberá recuperar su cuerpo. Su cuerpo deberá resucitar. Entonces veamos la muerte, porque aquí la muerte es un obstáculo en esta reflexión. Tanto para los orientales como para el judeocristianismo, la muerte se define como la separación del alma del cuerpo, que es la diferencia entre un cadáver y un ser vivo. La diferencia entre un cadáver y un ser vivo es que el cadáver no tiene alma. Esto mismo lo sostienen ambos, los orientales y los occidentales. La muerte separa al cuerpo del alma. Para el cristianismo, esa separación es desastrosa porque elimina al hombre. Para el oriental, es beneficiosa porque libera al alma, que es la que vale, de su cuerpo. Cuando el alma se separa del cuerpo, el hombre muere, ya no está animado. Ambas visiones se entiende que con la muerte el alma permanece, mientras que el cuerpo se descompone y se recicla la materia. En la visión, veamos la muerte entonces, en la visión oriental y griega. El alma, siendo eterna e inmortal y siendo propiamente la persona, va a permanecer después de la muerte. Mientras que el cuerpo, siendo solo una cobertura descartable, se descompondrá con la muerte y se reintegrará en la materia eterna. Para los orientales, la muerte viene a ser una especie de bendición, gracias a la cual el hombre, que es el alma, se despoja de su cuerpo corruptible y se libera. Pero ¿qué pasa en la visión cristiana, judeo-cristiana? Si bien el alma no muere, porque fue creada, pero inmortal, para no morir más, con la muerte deja de haber hombre, el hombre desaparece, deja de existir, ya no hay más hombre, la persona está eliminada. Pues al separarse el alma de su cuerpo, solo queda una parte de la persona, que es el alma. El cuerpo se descompone y desaparece con el tiempo. Y lo que queda, el alma sin el cuerpo, como ya dijimos, no es la persona. Pero que para que el hombre o mujer vuelvan a existir es necesario que ese alma que queda y su cuerpo vuelvan a estar indisolublemente unidos para que vuelva la persona a existir. Así como el agua.
Para que el agua exista, deben volver a unirse 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno. Cuando se unen, aparece agua. Mientras que estén separados, no hay agua. El cristianismo, por sus raíces judías, comparte plenamente la visión judía del hombre. Que es o sea, el cristianismo comparte lo que pensó Jesús, lo que creyó Jesús. Para el cristianismo, el hombre es una unidad indivisible cuerpo-alma. Y esa unidad se rompe, cuando se rompe, deja de haber persona. Por tanto, para el judeo-cristianismo, la muerte es el mayor enemigo del hombre. Es terrible porque te extingue. Por eso es que la muerte, la resurrección de Jesús es extraordinaria, porque vence al mayor enemigo y vuelve a darnos la posibilidad de volver a existir. La muerte aniquila completamente a la persona, la desaparece, y ésta deja de ser, deja de existir. El alma que sobrevive es solo un elemento, una parte del hombre, pero no es el hombre. Para que el hombre pueda volver a existir, va a necesitar un cuerpo, pero su propio cuerpo, no cualquier cuerpo, para que sea la misma persona la que vuelva a existir, para que vuelva a ser el mismo en realidad. Y ese cuerpo que recuperará será glorioso y tiene que ser inmortal, porque si no volvería a morir y estaríamos en las mismas. Entonces, el cuerpo que recuperaremos en la resurrección será glorioso, sin defectos, sin manchas, sin limitaciones, sin condiciones, y además no morirá, para que unido a nuestra alma inmortal, existamos para siempre, ya sea en cielo o en infierno. Para que unido a su alma inmortal, viva para siempre. Bueno, ¿y cuándo sucede esto? Solamente una reflexión al margen. Como en la dimensión de Dios no hay tiempo, no podemos decir, o sea, es más bien, lo más probable es que al pasar de esta dimensión a la otra, ya resucitemos, porque como no hay tiempo al otro lado, volveremos a recuperar el cuerpo glorioso inmediatamente. Pero desde nuestro punto de vista hay tiempo. Y eso lo complica un poco más. En conclusión, la concepción oriental y la concepción judeo-cristiana del hombre o mujer son diametralmente distintas. Sin embargo, a lo largo de la historia, el pensamiento griego ha influido fuertemente en la concepción cristiana del hombre y en la reflexión cristiana, y ha pesado significativamente en el anuncio cristiano. Y a menudo el cristianismo, olvidándose de sus fundamentos, ha caído en la tentación de pensar que el hombre es solo alma, y por eso le resta las almas, sin darse cuenta que está restándole a una parte de la persona que no es la persona. Esta distorsión remite a los primeros años del cristianismo, cuando se recurrió a la filosofía griega y en concreto a Platón, para dar un fundamento racional y sólido a la buena noticia que se anunciaba. Cuando la Iglesia en el siglo II empieza a crecer, se da cuenta que si quiere la Iglesia, si quiere anunciar la buena noticia al mundo pensante, tiene que hacerlo con lógica o con razonamiento, etc. Y adopta las ideas platónicas que eran indiscutibles y presenta el cristianismo con ideas platónicas. Ya desde ese momento, la concepción cristiana del hombre se ve influida por la manera de pensar griega. Y si bien en los primeros siglos del cristianismo la influencia fue de Platón, a partir del siglo XII, el occidente descubre a Aristóteles, que pensaba igual que Platón. Y entonces el cristianismo se ve influido por la filosofía aristotélica durante los siguientes siglos. Recién en el siglo XX la Iglesia se sacude de esta influencia extranjera a los fundamentos cristianos y empieza a retomar lo que Jesús y los judíos de su tiempo y la primera iglesia pensaron acerca del tiempo y acerca de la persona. Y es lo que se esfuerza ahora la iglesia en recuperar y proponer al cristianismo
una manera distinta de pensar el tiempo y la persona, porque así se va a entender mejor todo el camino cristiano. Esta influencia griega ha hecho que muchos cristianos se hayan concebido y conciban al hombre como un compuesto de cuerpo más alma. Y piensan que el cuerpo es solo una cárcel del alma. De hecho, en los escritos cristianos del Medioevo, de la época moderna incluso, se piensa así. Pero esto es una distorsión sufrida pues, por la influencia de la filosofía griega. En nuestros tiempos tenemos una situación semejante. Es decir, sufrimos la influencia de algunas religiones orientales. Y algunos cristianos aceptan, sin fundamentos y equivocadamente, ideas orientales totalmente incompatibles con el cristianismo. Y llegan a decir que creen en ideas como la reencarnación, que se basan en concepciones del tiempo y de la persona humana que no se concilian con el pensamiento cristiano. Es como intentar correr un programa en Apple y tratar de correr una computadora en Microsoft. No es posible. O sea, hay que adaptar el programa de Apple y escribirlo en el lenguaje de Microsoft para poder correr. Pero cuando nosotros intentamos traer una idea de que tiene otro fundamento distinto, como una persona, un tiempo circular y una concepción de la persona como solo alma, en las ideas cristianas no se puede, no calza, es incompatible, no funciona nada. Pero como la persona no piensa, simplemente porque le gusta, porque le suena bien, lo hace, se le hace un sancochado en la cabeza porque no es compatible el pensamiento oriental del pensamiento occidental. Lo que hay que hacer es descubrir la extraordinaria bonanza del pensamiento cristiano. Entonces, en las sesiones que vienen, el próximo lunes y en los siguientes, especialmente en este próximo lunes, veremos con más detenimiento esta idea de la reencarnación, porque está bastante metido en nuestros círculos y la gente lo toma como que es una buena manera de presentar las cosas porque explica muchas cosas, pero no ve las dificultades que trae. Entonces veremos la próxima semana con más detenimiento estas ideas. Con esto pues terminamos. Quisiera dar pues concluida de esta manera nuestra primera sesión, que como ustedes han visto, ha sido bastante menos de hora y media, y preguntar y decirles, ¿no?, que si tienen preguntas de lo que ya les he expuesto, los invito a escribirlas por el chat de Teams y dedicaré los primeros 10 minutos de la próxima sesión a responderlas. Les informo que todas estas sesiones estarán colgadas en mi canal de YouTube a partir de los martes, ¿no? Están siendo grabadas, esta sesión ha sido grabada, entonces mañana la colgaré en mi canal de YouTube. Entonces nos vemos el próximo lunes y aquí les dejo la información por si alguno desea hacer alguna donación para ayudarnos. Y que Dios los acompañe. Gracias y buenas noches.